Ante el legalismo, los creyentes debemos actuar de manera defensiva con el Evangelio y la doctrina de la salvación por la fe para evitar cualquier herejía que nos pudiera desviar de la gracia salvadora del Señor. Pero ante la carne, la actitud de un creyente es distinta. Es la actitud de alguien que va a la ofensiva, ¿cierto? Haciendo morir cualquier apetito, cualquier deseo, cualquier anhelo o afecto de un estilo de vida pecaminoso, y esto lo hacemos simplemente con el poder del Espíritu Santo. Queridos hermanos, sean bienvenidos una vez más a la Escuela Dominical en la Primera Iglesia de Concepción. Damos gracias al Señor y estamos nuevamente en nuestra escuela dominical y con el resumen, el repaso de esta semana de la enseñanza que estamos siguiendo en el libro, en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Y esta semana tenemos algunos versículos realmente potentes, realmente profundos respecto del otro aspecto del que el apóstol Pablo nos está enseñando acerca de la libertad y que tiene que ver con ser libres también de los apetitos de la carne. Así es que antes que avancemos en esta lección, quisiera invitarles a que diéramos lectura a la palabra del Señor y hoy, esta tarde, vamos a leer en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, de los versos 16 al 21. Y dice así la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oremos. Padre, te agradecemos por el privilegio de estar ante su palabra. Agradecemos su bondad y agradecemos el hecho de que cada semana, Señor, podemos venir a ella, estudiarla y esperar, Señor, en su gracia abundante, que nos ayude a transformar nuestras vidas a través de ella. Señor, ayúdenos esta tarde para que esta palabra sea eficiente y eficaz en nuestras vidas, para que esta palabra nos ayude, Señor, a acercarnos más a su carácter y a ser compasivos también, Señor, para poder enseñarla. Padre, ayuda al predicador y ayuda a mis hermanos que están en sus casas, que están viendo este video a través de las redes sociales, para que todos juntos, Señor, podamos ser transformados por el poder de tu Espíritu Santo, a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mis hermanos, damos gracias al Señor y estamos agradecidos, contentos por todo lo que durante la semana hacemos, lo que estamos desarrollando con nuestra iglesia, los distintos recursos, las distintas actividades que hacemos para que todos nosotros, ustedes y nosotros también en casa, podamos alimentarnos semanalmente de la palabra del Señor. Hoy tenemos en medio nuestro este texto que es tan conocido, ¿no es cierto?, acerca de los frutos, no solo del Espíritu, sino que primero de la carne y lo que Pablo está enseñando con esto. Recuerden ustedes que vamos a hacer una especie de repaso pequeño. Estamos en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas y lo que hemos estado haciendo todo este tiempo, hasta este capítulo 5, hemos estado viendo los aspectos que tienen que ver con la libertad. Recuerden ustedes que esta epístola es la epístola de la libertad por la gracia salvadora del Señor. Y esa libertad se ha manifestado básicamente en dos aspectos grandes. Uno ha sido el aspecto del legalismo, del cual ya hemos hablado largamente, ¿no es cierto?, durante estos capítulos y durante estas semanas, que precisamente tiene que ver con evitar aquellas herejías que conducen a los creyentes a tratar de soportar su salvación o de afirmar su salvación en cualquier conducta que pudiera provenir de ellos como una conducta piadosa para poder sumar eso a la fe en Cristo
de tal manera de poder tener la sensación de que son salvos. Sin embargo, ahora lo que el apóstol Pablo nos está ayudando a ver es el otro aspecto de la libertad y que tiene que ver con la libertad de la carne, con la libertad de los deseos de la carne, que es el otro extremo. Nosotros vimos en algún momento un gráfico donde yo les mostraba que la gracia, el evangelio que Pablo nos está predicando de la libertad en Cristo Jesús es como estar en una colina y estar parado firmemente en una colina que tiene dos pendientes, dos caídas. Una hacia el legalismo, que es una esclavitud, es un tipo de esclavitud, y la otra caída es la esclavitud de la carne, la esclavitud de las pasiones, la esclavitud del libertinaje, que también podríamos llamar. Entonces hoy día vamos a ver esto, vamos a hablar acerca de lo que significa ser libre de las pasiones de la carne. Y creo que va a ser tan importante esto porque vamos a poder mirar, hermanos, que el Señor tiene preocupación de nosotros y que tiene preocupación de manera activa, no de manera pasiva, sino que el Señor está preocupado de nuestra santificación de manera activa y para eso nos dio al Espíritu Santo. Y la verdad es que la transformación de los creyentes es iniciada por el Espíritu Santo en la salvación, ¿cierto? Nosotros lo comprendemos. Pero esta actividad del Espíritu Santo continúa luego a través de la santificación. Y la santificación pareciera ser esta doctrina olvidada, esta doctrina que es más bien relegada a la capacidad de las personas de poder ser buenos. El creyente en esta etapa de la fe no está solo. El creyente en esta etapa de la fe, en la santificación, está con la guía y la ayuda, nada más y nada menos que de la tercera persona de la Trinidad. Y eso va a suceder desde que somos salvos hasta que Cristo venga o hasta que el Señor nos arrebate de esta tierra. Esta sección de la epístola que hemos leído al menos nos va a ayudar con 4 enseñanzas, que son las que creo que son necesarias para nosotros resaltar como iglesia y que podemos ayudarnos entonces con ellas a comprender lo que tiene que ver con la batalla de la carne, la batalla de la carne. Y lo primero que quiero, de las 4 cosas que se las voy a enumerar ahora, quiero titularlas nada más para que podamos tener un orden en nuestra predicación. La primera es la santificación, que es una doctrina más bien olvidada. Vamos a hablar de la santificación. Lo segundo es que vamos a ver la obra, por lo tanto, que el Espíritu Santo tiene en esta etapa de la salvación, que es la santificación. Luego vamos a identificar al enemigo, que está en este texto y ustedes lo vieron largamente con una serie de atributos que muestran las obras de la carne. Y por último vamos a ver una amonestación solemne, pero es una amonestación al autoengaño. Es una amonestación que el apóstol Pablo hace allá por el versículo 21. Así que vamos rápidamente para que podamos entrar en materia de la enseñanza de esta semana. La santificación es una doctrina olvidada. Digo esto porque el Espíritu Santo nos está guiando a través de este pasaje para que nosotros podamos comprender que la participación de Él es activa. Y el Espíritu Santo tiene una participación activa, no solamente en la vida personal del creyente, pero también como comunidad. Es decir, que el Espíritu Santo está activo en el quehacer de la iglesia y en la vida particular de cada uno de nosotros los creyentes. Fíjense cómo el Señor dijo en Juan 16:7 lo siguiente. Dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Esta es la declaración del Señor, y cuando nosotros vemos entonces que el Señor está diciendo que a nosotros, los creyentes, quienes íbamos a continuar después de que Él se fuera de esta tierra, nos convenía que Él se fuera, porque nos iba a dar el Espíritu Santo. Esa es una promesa que, por cierto, el Señor cumplió y que nosotros la vemos manifiesta hoy en día. Sin embargo, creo que es relevante que la recordemos, porque dada esta verdad, dada esta convicción, es que el apóstol Pablo nos da este imperativo que aparece en el primer versículo que leímos. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así que cuando Pablo está diciéndonos esto, no nos está haciendo una sugerencia, nosotros lo sabemos, nos está dando una orden directa, nos está dando un imperativo. Dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Pero antes de eso, antes de decirnos lo que no debemos hacer, nos dice lo que sí debemos hacer. Y es andar en el Espíritu. Ahora, debemos comprender, hermanos, una cosa que es
que es realmente hermosa en la Escritura, y que nosotros, si somos creyentes, de aquellos que creemos en la autoridad de la palabra del Señor y en la suficiencia de la Escritura, cuando la Escritura dice andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, está implicando dos cosas en ella. Uno, que tenemos la capacidad de andar en el Espíritu, y lo otro es que tenemos la capacidad de no satisfacer los deseos de la carne. Es decir, lo que Dios nos ha dado es un poder a través del Espíritu Santo con el cual nosotros podemos obedecer al Espíritu Santo y por lo tanto podemos no andar satisfaciendo los deseos de la carne. La Escritura nunca nos pide algo que nosotros no podemos hacer. La Escritura nunca nos demanda algo de lo que nosotros no podamos ser capaces. Y cuando la Escritura dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, es porque debemos estar pensando, como el apóstol Pablo lo hacía, que está pensando que esta tarea del creyente no la realiza solo, sino que lo que Pablo está diciendo es que va a tener la compañía del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios tiene actividad, hermanos. Es una persona, tiene personalidad. El Espíritu Santo tiene vida. El Espíritu Santo obra en nosotros. Así es que lo que nosotros debemos más bien tratar de pedir ayuda al Señor es para poder comprender, es para poder ser sensibles a su voz y poder de esta manera comprender estas verdades espirituales. El reemplazo del Espíritu Santo creo que tiene que ver con que muchos no lo experimentan porque lo reemplazan. Reemplazan la operación del Espíritu Santo, reemplazan la actividad del Espíritu Santo y lo reemplazan con una cuestión que a mi juicio tiene que ver con una filosofía, ¿no es cierto?, que se desarrolló en el tiempo moderno, en la era moderna, y que tiene que ver con el pragmatismo. Y el pragmatismo, básicamente, en una definición muy sencilla mía, que podría ser, si conseguimos lo que funcione, es decir, si conseguimos que las cosas funcionen, da lo mismo, no importa cómo, entonces estamos bien. Esa es la manera en que muchas personas han reemplazado la actividad del Espíritu Santo, y quiero explicarme en esto, porque entonces si lo que importa son los resultados, más que la solución de fondo, ahí tenemos la respuesta de por qué muchas iglesias no andan por el Espíritu, sino que andan por los resultados. Ahí tenemos muchas respuestas de por qué las personas sienten que están haciendo las cosas bien, sienten que se están santificando, pero en verdad son esfuerzos personales, son esfuerzos de conducta, o a lo más son esfuerzos, de fuerza de voluntad, pero no tiene nada que ver con la guía y con la operación o con la actividad del Espíritu Santo en ellos. Nosotros como evangélicos, como pentecostales, nosotros creemos activamente en la participación del Espíritu Santo en nuestras vidas, guiándonos, orientándonos y dirigiéndonos a la verdad del Señor. Más tarde vamos a ver la operación del Espíritu Santo o la manera en que Él nos guía y en que Él está presente. Pero hablando del pragmatismo, hablando de cómo las personas han hecho de esta manera de vivir el reemplazo del Espíritu Santo, es como yo les decía. Vemos en las iglesias, por ejemplo, la incorporación de profesionales, la incorporación de estrategias, la incorporación de métodos que ayudan a que la iglesia sea efectiva, a que la iglesia funcione, a que la iglesia avance. Tantas iglesias hay en las que se ha visto esto, en donde ya lo que importa entonces son los resultados, pero no la guía del Espíritu Santo. Los resultados que reemplazan, y si los resultados son buenos, entonces debe ser porque el Espíritu Santo nos está llevando. Descuidando, hermanos, por cierto, toda la historia primitiva de la iglesia, descuidando todos los inicios de la iglesia, descuidando toda la historia que nosotros tenemos en cuanto a la iglesia, y que nos ayuda a entender de que el Espíritu Santo no siempre hizo que las cosas le funcionaran a la iglesia. El Espíritu Santo no siempre hizo que las personas salieran de sus problemas. El Espíritu Santo no siempre guió a las personas por el camino fácil. Y demuestra un botón. Pregúntenle al apóstol Pedro, pregúntenle al apóstol Pablo, y vean por favor los hechos de los apóstoles. Es decir, nosotros cuando consideramos esto de que una iglesia está siendo guiada porque le va bien, es que entonces estamos desentendiendo la guía del Espíritu Santo. Porque
si es que esta manera de vivir la iglesia, de hacer que las cosas funcionen, de hacer que seamos productivos, de hacer que las cosas, digamos, tengan una estrategia definida para poder conseguir las cosas, y no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, estamos cayendo en un rotundo error. Pero esto no lo hacen solo las iglesias a nivel organizacional, también lo hacen las personas, las familias, también lo hacemos nosotros, los ministros, los pastores, el liderazgo de la iglesia. ¿Sabe cuándo? Por ejemplo, voy a dar solamente un caso. Cuando, por ejemplo, relegamos a familias, relegamos problemas que debieran ser resueltos por la consejería bíblica, los relegamos a un aspecto donde las personas son enviadas a obtener respuestas en la psicología o en cualquier otro tipo de cosas. Y esto, por favor, entiéndame bien, no estoy desestimando aquellas profesiones, no estoy desestimando aquellas actividades que tienen por supuesto una cabida, pero que nosotros muy fácilmente, la guía que tenemos del Espíritu la desechamos porque creemos que no es capaz de entrar en situaciones como, por ejemplo, una consejería matrimonial, como, por ejemplo, una consejería vocacional. Por ejemplo, una consejería en cuanto a la crianza de los hijos. Cuando nosotros los ministros, cuando nosotros las iglesias, cuando el liderazgo se detiene ante una situación compleja como esa y dice, no, yo aquí no tengo materia, yo aquí no tengo capacidad, aquí la Biblia no actúa, así es que ese tema mejor dejémoselo a los profesionales. A eso me refería al principio, dejémoselo a los profesionales, ellos saben resolver. ¿Por qué? Porque hay métodos, hay técnicas, hay estrategias, hay, digamos, terapias que pueden ayudar mejor. Cuando a veces las cosas pasan simplemente por identificar situaciones con la Escritura que ayudan a las personas a ser transformadas, que ayudan a las personas a cambiar, que ayudan a las personas en este proceso olvidado, en esta doctrina olvidada que es la santificación. La Escritura es suficiente para todo. La Escritura tiene respuesta para todo. Y si nosotros los ministros y si nosotros el liderazgo a veces relegamos esta situación a especialistas es porque probablemente estamos desestimando en algún grado la actividad y el poder del Espíritu Santo para transformar la vida de las personas. Hermanos, lo que estoy diciendo con esto es que nosotros no debemos descuidar y debemos recuperar la posición que tiene el Espíritu Santo guiando a la iglesia, redarguyendo a la iglesia, animando a la iglesia, porque si es que, como dice el apóstol en esta carta, somos guiados por el Espíritu, entonces no vamos a ser guiados por la carne. Y muchas de las cosas en las que yo le acabo de decir, las situaciones de pareja, las situaciones de familia, las situaciones con los hijos, las situaciones incluso con nosotros mismos, de nuestros sentimientos, de nuestras cosas, no obedecen nada más que a que las personas son guiadas por la carne más que por el Espíritu. Ya lo va a decir algunas de las manifestaciones de la carne, como por ejemplo los pleitos. Los pleitos. Es que el Espíritu Santo tiene capacidad y tiene poder para resolver los pleitos. Tiene capacidad para resolver la ira. Alguien que se enoja, que no sabe controlar sus emociones. Es el Espíritu Santo el que lo puede convencer de eso y sacar. Está claro en el texto. Está claro. Pero muchas veces nosotros, por el pragmatismo, resolvemos estas cosas de manera en que relegamos a la participación del Espíritu Santo y más bien lo dejamos al mundo. Eso es lo que quiero decir. Así que todo tiene que ver con, incluso cuando estamos hablando de la piedad personal, lo dejamos en manos de la conciencia. Otra manera de reemplazar al Espíritu Santo es con la conciencia. Creemos, ¿no es cierto?, que si la conciencia no nos acusa, creemos que si nuestra conciencia está tranquila, entonces lo estamos haciendo bien. Entonces nosotros amamos las cosas que estamos haciendo bien y nos da lo mismo porque no nos reprende la conciencia. Pero el problema es que la conciencia no es el Espíritu Santo. El problema es que la conciencia no reemplaza al Espíritu Santo. La conciencia tiene una participación, pero la conciencia no lo reemplaza. La conciencia no sirve simplemente para alertarnos a nosotros los creyentes. Pero la conciencia no tiene poder transformador. La conciencia es... Además, es volátil, es educable. La conciencia, como dice Efesios 4:18, teniendo el entendimiento, la conciencia, entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La Biblia identifica que la conciencia, hermanos, a nosotros no nos sirve como un reemplazo del Espíritu Santo.
El Señor dijo, les voy a enviar el Consolador. El Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad. La conciencia no es un reemplazo del Señor. La conciencia no es un reemplazo del Espíritu Santo. Así es que si lo que está diciendo el apóstol Pablo es que nosotros podemos vivir y andar en el Espíritu, ahora vamos a ver que andar en el Espíritu es una cuestión muy práctica, es una cuestión que tiene que ver nada con sobre espiritualizar las cosas y nada que tiene que ver con hechos, digamos, extraordinarios, sino más bien todo lo que describe el apóstol Pablo en este texto que tiene que ver con las obras de la carne es atacado por su contraparte con materias que el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a avanzar, a resolver y a practicar. Hermanos, estos dos nosotros debemos entender, la carne y el Espíritu se contraponen entre sí, se contraponen. Y esta es una de las cosas en las que podemos ver y vamos a empezar a mirar la obra del Espíritu Santo. El versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, ¿sabe para qué? Para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, hay una fuerza que está activando y esa es otra realidad de por qué nosotros los creyentes no debemos conformarnos con nuestra conciencia. Porque si la conciencia es maleable, es decir, recuerden ustedes Romanos, cuando dice que tienen la conciencia, la mente entenebrecida, entenebrecida. Y entonces las personas actúan según su conciencia. Pregúntele usted a cualquier persona que tiene problemas serios, pero no solo problemas serios, sino que incluso aquellos que tienen conductas que son no aberrantes, pero que son conductas malas. Que nosotros tenemos de repente conductas malas. Estamos convencidos de que nadie nos puede cambiar. Estamos convencidos de que así nacimos. Estamos convencidos de que es parte de nuestro carácter. Y peor aún, estamos convencidos de que Dios nos acepta así. ¿Y eso quién lo hace? Nuestra conciencia. Porque el Espíritu Santo, a un idólatra, jamás lo va a convencer de que Dios lo acepta así como está. A un iracundo, jamás el Espíritu Santo lo va a convencer de que está bien como está viviendo. El Espíritu Santo te va a amonestar. El Espíritu Santo no nos va a dejar tranquilos. En este sentido es que el Espíritu Santo es mejor que la conciencia, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Él se opone. Se opone a los deseos de la carne y se opone de manera constante y se opone de manera activa. El Espíritu Santo te amonesta. El Espíritu Santo te molesta, el Espíritu Santo te incomoda, el Espíritu Santo no te deja vivir tranquilo. Por eso que a veces nosotros dice la Escritura que contristamos al Espíritu, porque en el fondo, como es una persona, como tiene personalidad, como está en nosotros activamente participando, nosotros finalmente lo que hacemos es no oírlo y con no oírlo lo contristamos. Pero el Espíritu Santo nunca se cansa. El Espíritu Santo en un creyente nunca va a dar la batalla por perdida. Por eso es que cuando estás haciendo algo malo, hermano, te sientes mal. Por eso es que cuando estás haciendo algo incorrecto, te persigue la culpa. Por eso es que cuando estás haciendo algo, digamos, que no corresponde, no te deja tranquilo. Y aunque tú lo hagas repetidas veces y vuelvas a caer y vuelvas a caer en eso, digamos, de manera, no en que lo estás practicando, sino que en la manera en que todos nosotros los que pecamos, ¿no es cierto? Todos nosotros los hombres que somos de carne y hueso y que pecamos, nos sentimos mal. Ese es un indicador de que el Espíritu Santo está presente en nosotros. Entonces, nosotros lo que vemos es que el Espíritu Santo tiene participación y que nosotros de alguna manera no lo podemos cambiar. Eso es algo que está en esta batalla entre la carne y el Espíritu Santo. Ahora, importante es que nosotros podamos recordar un pequeño repaso de lo que hace el Espíritu Santo, porque si vamos a andar por el Espíritu debemos saber en qué cosas debemos andar por el Espíritu, porque no es en cualquier cosa. No nos imaginemos cualquier cosa cuando estemos pensando en andar por el Espíritu, porque andar por el Espíritu no significa andar por el aire, caminar en nubes, no significa andar en sueños, no significa tampoco andar en revelaciones que probablemente no provienen de la Escritura. Andar en el Espíritu significa cosas que el Espíritu Santo nos va a ayudar a hacer para nosotros poder vencer, en este caso, la carne. Así que fíjese cómo dice el Espíritu, la palabra del Señor. El Espíritu Santo básicamente opera, actúa y está activo en dos circunstancias. Primero, en la salvación. Segundo, en la santificación. Así que en la salvación funciona de manera
como está acá. Solamente vamos a tomar un versículo. Juan 16:8 dice así. Y cuando Él venga, por favor pongan atención a estas frases, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que el Espíritu Santo de esta manera participa en la salvación, convenciendo al mundo y a nosotros de pecado, convenciéndonos de justicia y convenciéndonos de juicio. De pecado porque precisamente el Espíritu Santo es quien nos muestra lo lejos que estamos de Dios. De pecado porque precisamente es el Espíritu Santo quien nos muestra lo vil que somos nosotros. Nos muestra, como dicen los profetas en el Antiguo Testamento, que somos como un trapo de inmundicia, como una llaga podrida, que somos, digamos, sucios de labios, que no tenemos nada bueno en nosotros, que las cosas que hacemos ante el Señor son un trapo de inmundicia. El Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado. Pero así como nos convence de nuestro pecado, también nos convence de cosas positivas. Nos convence de la justicia. Nos convence de que Cristo Jesús es la justicia que Dios aceptó por pago a nuestros pecados. Nos convence de que Cristo Jesús es suficiente para mí. Nos convence de que Cristo Jesús es suficiente para yo poder aferrarme a Él y ser salvo por Él. El Espíritu Santo tiene una obra tan gloriosa en la salvación. Pero también, hermanos, convence al mundo de juicio, de que sin la participación de Jesucristo, si es que el creyente, la persona que se acerca a una iglesia, que aprende algo de la palabra, que le es predicado el Evangelio, finalmente termina por rechazar al Señor, el Espíritu Santo también es quien lo va a convencer de que lo único que resta para esta persona es el juicio, de que lo que queda después de no haber aceptado a Jesucristo es el juicio. Así que de esta forma el Espíritu Santo participa en la salvación, pero también participa en aquellos creyentes que ya han aceptado al Señor en la santificación, que es lo que más o menos es lo que estamos viendo en este texto. Y Juan 16:13 también dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que el Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos guía no solamente de manera ciega, sino que nos guía a un objetivo, nos guía a la verdad. Nos ayuda a discernir lo que está mal, lo que está bien. Nos ayuda a saber lo que es aceptable a Dios. Nos ayuda a saber en lo práctico, hermanos, que Él es el que nos puede guiar para que nosotros podamos estar seguros en la verdad del Señor. Nos ayuda a combatir la herejía, nos ayuda a combatir el error, nos ayuda a combatir nuestra impiedad, mostrándonos la verdad. El Espíritu Santo tiene obras maravillosas en la vida de un creyente. ¿Cuántos de ustedes no han sentido cuando el Espíritu Santo les recuerda al Padre? Cuando nos guía para reconocer la mentira, cuando nos consuela y nos anima, cuando nos da paz, cuando nos da gozo, cuando nos da esperanza, cuando nos da fortaleza en la persecución, cuando nos da fortaleza en la prueba, cuando nos anima en medio de la enfermedad. 2 Corintios 12, 9, 10, Efesios 6, 10, Hebreos 9, 6, Romanos 15, 13, Romanos 14, 17. Todos textos que nos hablan de lo que el Espíritu Santo produce en la vida del creyente. Así es que, teniendo conciencia de esto, hermanos, teniendo conciencia de lo que estamos hablando en estos puntos, teniendo conciencia de que la santificación es un proceso evidente, real y activo en la vida del creyente, que la obra del Espíritu Santo es guiarnos a la verdad, es que entonces ahora podemos avanzar y podemos entender la obra también del enemigo. La obra de uno, por cierto, de nuestros enemigos, la obra de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, versículo 19, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Hermanos, cuando hablamos de la carne, estamos hablando de una batalla a muerte. Cuando hablamos de la carne, hermanos, no estamos hablando aquí. Y esta palabra, por favor, entienda usted que es para creyentes. No es para alguien que es un inconverso, porque a un inconverso estas cosas no le van a hacer sentido. La ira no le va a hacer sentido. Las disensiones no le van a hacer sentido. La idolatría no le va a hacer sentido, porque no tiene los afectos cambiados. Pero un creyente quiere amar a Dios. Y todas estas cosas le empiezan a incomodar.
Todas estas cosas deben incomodarle. El Espíritu Santo en este sentido nos está ayudando ahora a identificar el campo de batalla, que es la carne. Cuando nosotros hacemos eso, esto tiene una gracia porque nos ayuda entonces a aplicar de mejor manera, de manera más precisa, como quien fuera un cirujano, ¿no es cierto?, que aplica un remedio específico en una situación de sufrimiento, de dolor. La carne corrompe el diseño de Dios y por eso es tan crítico que la combatamos. La carne al menos corrompe el diseño de Dios en 3 dimensiones. Primero, según los textos que está acá, y aquí podría yo haber tomado la decisión de haberme puesto a identificar o a definir cada uno de los atributos de la carne para que usted supiera de qué se tratan, pero eso se lo dejo como tarea en su casa y usted búsquelo. La única recomendación que le doy es que no busque las definiciones de estas cosas en un diccionario castellano, búsquelas en un diccionario bíblico, porque va a haber palabras aquí que tienen una definición en el mundo, en nuestra sociedad, que ante el Señor no necesariamente es lo mismo. Que ante el Señor y ante la Escritura no están, normadas de la misma manera. Por ejemplo, la idolatría, o por ejemplo, la fornicación, o por ejemplo, el adulterio. Dependiendo de dónde usted lea definiciones de eso, se va a encontrar incluso con que la fornicación es una cosa que se enarbola en esta sociedad. Y va a encontrar definiciones torcidas. Pero cuando usted va a las definiciones en un diccionario bíblico, usted se va a encontrar con la verdad de Dios. Así que debemos identificar, como les decía, las obras de la carne. Y digo que en la reflexión que quiero hacer para nosotros como iglesia, creo que el problema con la carne, voy a ir por esta otra línea, y creo que el problema con la carne es que distorsiona el diseño de Dios al menos en 3 dimensiones. La primera de ellas es que degrada las relaciones humanas. Esta es la manera en que la carne, si la dejamos libre, va a degradar el diseño de Dios en cuanto a las relaciones humanas. Fíjese cómo agrupé algunas de estas manifestaciones de la carne que dañan las relaciones humanas. El adulterio, la fornicación, las enemistades, los pleitos, las iras, las contiendas, las disensiones, las envidias. Son todas cosas que degradan las relaciones humanas, no solo a nivel personal, sino que a nivel de iglesia. ¿Cuántas iglesias se han dividido por el adulterio? ¿Cuántas iglesias han terminado su liderazgo por el adulterio? ¿Cuántas iglesias han terminado su sana manera de vivir por las contiendas, por las disensiones? ¿Cuántas familias no han tenido problemas y conflictos graves por los pleitos, por las iras que no saben manejar? Por eso que decía al principio que el Espíritu Santo es el que tiene participación en estas cosas. El Espíritu Santo es el que tiene la respuesta para este tipo de problemas, porque es el Espíritu Santo quien nos puede devolver a la verdad del diseño de Dios y no al diseño del mundo, no a una terapia de pareja para poder ser pareja como este mundo dice que seamos pareja, no ser pareja, ¿no es cierto?, como este mundo quiere que nosotros seamos matrimonios, sino a la manera de Dios. La carne corrompe las relaciones humanas, la carne degrada el diseño de Dios en cuanto a las relaciones humanas, pero la carne también degrada el diseño de Dios en cuanto al cuerpo. La inmundicia, la lascivia, los homicidios, las borracheras, las orgías. Demuestra un botón y creo que el más cercano para nosotros es ver cómo la inmundicia y las borracheras y todas esas cosas que tienen que ver con los vicios degradan el diseño de Dios en la vida humana. Yo soy testigo de eso y en mi vida, en la juventud, los que me conocen saben que viví una vida desordenada, viví una vida donde vi muchas cosas. Como el testimonio de muchos, no soy el único, pero por supuesto que cuando pensamos en estas cosas, yo recuerdo ver cómo la cara de las personas cambiaba, de demacrados que estaban de tanto drogarse, de tanto beber alcohol, de tanto tomar en las calles. Yo mismo fui uno de ellos. La cara. Hace unos días vi un video de una oportunidad que tuve en un local cuando yo creo que llevaba, no sé, meses de cristiano. Y la cara que tenía ahí no es, bueno, hoy día tampoco soy tan lindo, pero la cara que tenía en ese tiempo era distinta. La cara de una persona sin Cristo, la cara de una persona dominada por Satanás, la cara de una persona dominada por los vicios. La cara de una persona dominada por la carne es una cara demacrada, es una cara terrible.
La carne y la libertad de la carne degrada el diseño de Dios en el cuerpo del hombre. Pero también degrada otro elemento que es tan importante, y es que degrada las relaciones con Dios. Degrada el diseño que Dios estableció para que el hombre se relacionara con Él. Mire cómo otros elementos también de las manifestaciones de la carne, las herejías, la idolatría y la hechicería, corrompen la manera en que nos relacionamos con Dios. La herejía, el torcer la verdad de Dios, el andar en una verdad que no es la verdad de Dios, es caminar en un evangelio que no es evangelio, es otro evangelio, es un evangelio que no es la verdad de Dios. Y quien camina en la mentira termina fuera del reino de Dios, porque no camina en la verdad. La idolatría es algo que nos aleja porque reemplazamos al Dios que debiera estar en el trono de nuestro corazón, en el trono de nuestra vida, en el trono de nuestra mente, en el trono de nuestra conciencia, y lo reemplazamos por otras cosas. La carne es terrible si la dejamos andar sola. La carne es terrible si la dejamos nosotros que haga lo que quiera. Por eso que el apóstol Pablo nos hace al final de este pasaje, de este corto pasaje que hemos leído, nos hace una amonestación al autoengaño, una amonestación solemne. Dice el versículo, dice que nosotros no debemos engañarnos porque quien practica estas cosas estará lejos, fuera del reino de Dios. Un creyente es alguien que tiene nuevos afectos, hermanos. Es alguien que no practica el pecado. Es alguien que es llamado por el apóstol Pablo a hacer morir las obras de la carne. No simplemente a manejarlas. Esto no se trata, hermanos, de dominio propio. Esto se trata de asesinato a la carne. Romanos 8:13 dice lo siguiente: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Hermanos, esto no es para gente débil. Matar la carne es algo que quiero no ponerlo en un aspecto de imposibilidad, porque ya dije al principio, la Escritura no nos demanda cosas que no podamos hacer. Y si dice que no demos aliento o no le demos cabida a la carne, es porque lo podemos hacer. Así que, ¿cómo lo hacemos? Simple, y con esto quiero terminar. No la alimentes. No alimentes la carne. No la alimentes y la vas a debilitar. No la alimentes y la harás morir. La mejor manera de quebrar una empresa es gastando más de lo que tienes. La mejor manera de quebrar la economía de una familia es gastando más de lo que tienes. En este sentido, lleva esta analogía a lo espiritual y por favor, gasta tu vida en Cristo y déjale muy poco alimento a la carne. Gasta tu vida en la santidad y déjale muy poco alimento a tus ojos para que miren cosas que no corresponden. Gasta tu vida y tu tiempo en leer la palabra de Dios, en orar al Señor, en leer buenos libros, en estar en la comunión de los santos, en congregarte con tu iglesia. Hermanos, si das espacio y no te congregas con las oportunidades, las pocas oportunidades que tenemos de congregarnos de manera remota, le estás dando espacio a la carne. Si tú le das más tiempo, ayer escuchaba a mi amigo Raúl en una entrevista que le hicieron, y si él decía que si tú le das más tiempo a otras cosas que a la oración, entonces estás perdido. La diversión no puede tener más tiempo que la vida en Cristo. La diversión no puede tener más tiempo que mi vida en la palabra. El ocio no puede tener más tiempo en mí. ¿Sabes por qué? No porque queramos reprimirte, sino porque tú tienes que encontrar el poder de Dios a través del Espíritu Santo en que te guíe a la verdad. ¿Cómo te va a guiar si no lo conoces? ¿Cómo te va a guiar si no pasas tiempo por Él? ¿Cómo te va a guiar el Espíritu Santo si lo único que haces es rechazar su guía? Hermanos, nosotros debemos venir al Señor en honestidad y debemos reconocer que la mayoría de las veces que nosotros no vencemos la carne no es porque la batalla sea dura, es porque ni siquiera hemos empezado a darle espacio al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene más poder. Y te repito, darle el espacio al Espíritu Santo es, por ejemplo, sométete a la voluntad de Dios. Sométete a la dirección de Dios. Sométete a una consejería. ¿Tienes problemas en tu casa? ¿Por qué no vienes y buscas ayuda con tu pastor? ¿Por qué no vienes y buscas ayuda con algún hermano piadoso de tu iglesia? Es porque no queremos. Es porque tú debes reconocer, tanto como yo, que nos gusta a nosotros a dejar a la carne obrar, que tenga un espacio. Pero de nuevo te invito a que hagas caso hoy a la voz de Dios
y que reconozcas que el Señor nos está llamando a hacer morir los deseos de la carne, a identificarlos, a saber dónde están operando. Y recuerda, pueden estar operando en tres cosas. Pueden estar operando en las relaciones humanas, en las relaciones con tus pares, puede estar operando en tu propio cuerpo o puede estar operando en tu relación con Dios. Por favor, no dejes que la carne domine tu vida. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima escuela dominical.